Segundo bloque en Unidiversidad Noticias y abrimos la actualidad económica porque el ministro de Finanzas de la Nación, Luis Caputo, salió a defender la colocación de un bono a 100 años, el cual ha sido duramente criticado por algunos sectores políticos y algunos economistas. Pero para hablar de temas económicos vamos a ir directamente con las personas que saben. Por eso le vamos a dar las muy buenas tardes a Rodrigo González de la Fundación Ideal. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas Hola, tardes. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué consiste este bono a 100 años que ha colocado el gobierno nacional? Bueno, esta semana la Argentina colocó, como bien decías, un bono a 100 años por primera vez en la historia. Es la primera vez que nos endeudamos a tan largo plazo. La tasa de interés que vamos a pagar por ese bono de 100 años es aproximadamente el 8% anual, 7,9% es la tasa definitiva que va a quedar ese bono. Y nos ofrecieron dinero o dólares para tomar este bono los compradores por 10.000 millones de dólares y la Argentina se endeudó aproximadamente por un 25% de lo que nos ofrecieron, unos 2.500 millones de dólares. Hay varias preguntas para analizar acá, Ricardo, interesantes que sugiero que conversemos y que compartamos. La primera es, ¿por qué nos endeudamos? Bueno, nos endeudamos porque, como sabemos, la Argentina tiene déficit, es decir, los gastos son mayores a nuestros ingresos por impuestos. Por lo tanto, el gobierno tiene que cubrir ese déficit con endeudamiento. El gobierno anterior había optado por cubrir ese déficit principalmente con emisión monetaria. Este gobierno, para reducir la inflación, hace menos emisión monetaria y necesita más endeudamiento. Nosotros vamos a terminar este año aproximadamente con un déficit de 4,2% del PBI. Es un déficit alto. Por eso no necesitamos endeudarnos. Venimos endeudándonos. Esta es parte de la estrategia y nos quedan de acá a fin de año unos 5.000 millones de dólares más que necesitamos para cubrir este bache de financiamiento. Ahora, bien, ¿por qué a 100 años? ¿Cuál es el argumento del gobierno para defender un endeudamiento a tan largo plazo? Ahí hay 2 o 3 argumentos que defiende el gobierno. Primero, lo que quiso dar el gobierno con este bono a largo plazo es un sello de confianza. Es decir, son muy pocos países los que pueden endeudarse a 100 años, varios países europeos, China y una sola economía latinoamericana que fue México son las que han tomado deuda a tan largo plazo. La Argentina quiso formar parte de un selecto grupo como para mostrar un sello de calidad de que los mercados confían en nosotros y nos prestan a 100 años. Por otro lado, desde que ganó Trump el año pasado en Estados Unidos, la tasa de interés internacional había subido y ahora está en el momento más bajo desde que Trump es presidente de los Estados Unidos. Entonces, el gobierno consideraba una oportunidad en esta época que había bajado el interés de endeudarnos a largo plazo. Y finalmente, otro argumento que se defendió es para mejorar una calificación crediticia más favorable para el país. Es decir, las calificadoras de riesgo te ponen una nota y esa nota, si es mala, te cobran una tasa de interés mayor, si es mejor, te cobran una tasa de interés menor. Entonces, al endeudarte a tan largo plazo, la Argentina cree que vamos a forzar una mejor nota en nuestra calificación como deudores y a futuro vamos a lograr tasas más bajas de endeudamiento. Ahora, como bien decías, hay posturas críticas ante este endeudamiento. Hay una cuestión que es media política, ¿no? Que son los funcionarios del gobierno anterior que salieron a criticar y el gobierno actual responde diciendo que la última vez que el gobierno anterior se endeudó en los mercados internacionales fue con Venezuela a 5 años y pagamos 15% anual en dólares. Entonces el gobierno hoy dice, bueno, nos estamos endeudando a 100 años y estamos pagando una tasa casi de la mitad de lo que pagó el gobierno anterior. Esa es una discusión más política. Vamos al punto de vista más técnico. Las 2 críticas más interesantes desde mi punto de vista que se le hace al gobierno pasan por el nivel de interés que estamos pagando. 8% es una tasa cara. La tasa libre de riesgo que paga un país con una muy buena calificación crediticia son 4 puntos. Nosotros estamos pagando 8, es una tasa cara. La última vez que México hace 3 años colocó un bono de estas características pagó 6% anual. Rusia esta misma semana se endeudó a 35 años, que también es muy largo plazo, y pagó 5,5% anual. Por lo tanto, 8% parece una tasa relativamente alta para salir a endeudarte a 100 años. Y el otro argumento que me parece interesante es una cuestión mucho más intuitiva. Por ejemplo, una familia, ¿vos te parece que se endeudaría a 20 años para irse de vacaciones o para comprar un auto? Seguramente no. Para comprar una casa probablemente sí. Bueno, el gobierno se está endeudando a muy largo plazo, pero para pagar gastos corrientes, el equivalente a irse de vacaciones o comprar tal vez un auto en una familia, no para hacer grandes obras de infraestructura. Por lo tanto, este tipo de gastos corrientes que son pasajeros, dado el bache de déficit que tenemos, sería más razonable endeudarte a corto plazo y no tan a largo plazo. O
sea, sigue dentro del mismo círculo financiero. La plata no viene para financiar obras públicas, sino a lo mejor se va para pagar deuda o para pagar intereses. Se va básicamente a pagar gastos corrientes. ¿Cuáles son los gastos corrientes? Salarios, jubilaciones, asignaciones. Parte va para obra pública, pero el principal desfasaje que tiene la Argentina está en lo que son los gastos corrientes y también que todavía son altos los subsidios al transporte, a la luz, al gas, ¿no? Entonces, tenemos una situación en la cual la deuda se está yendo primordialmente para pagar los gastos permanentes que tiene el Estado y no necesariamente para hacer niveles de inversiones u obras de infraestructura estratégica. Bueno, Rodrigo, y si hablamos de inversiones y hablamos de economía, también vamos a hablar un poco de lo que es el comercio. Se conocieron algunos datos sobre los volúmenes de exportaciones de productos locales, regionales, y algunos dan caídas y otros dan alza. ¿Nos podés explicar un poco cómo ha estado el comercio local en nuestra provincia y en la región? Bueno, mira, ahí preparamos un par de placas de los últimos datos que tenemos y que estamos procesando, ¿no? En Argentina nosotros desde la Fundación seguimos 20 complejos exportadores que son los más importantes del país, ¿no? Trimestralmente. ¿Qué está pasando en la primera parte del año? Bueno, de los 20 complejos exportadores hay 12 que crecen sus exportaciones y 8 que caen. En promedio vos tenés que las exportaciones del país están creciendo, de estos 20 complejos que son muy importantes para las economías regionales, están creciendo un 2%, pero con asimetrías. Como vemos en ese gráfico, hay ganadores y perdedores. En la segunda parte, en el segundo gráfico ya nos metemos en lo que es Cuyo y principalmente Mendoza. ¿Qué está pasando en nuestras regiones y en nuestra provincia? De los principales complejos que exporta Cuyo, hay 3 que son importantes, que tienen una muy buena coyuntura, un muy buen comienzo de año, y 3 que también son importantes, que tienen muy mal comienzo de año. ¿Quiénes empezaron bien el año? El complejo hortícola, y acá está algo muy importante para Mendoza, que es el ajo. Mendoza es el principal exportador de ajo de la Argentina. A pesar de todos los problemas que tenía Brasil. A pesar de los problemas de Brasil, la coyuntura internacional está haciendo de que para el ajo exista un precio internacional muy alto. Tenemos buena cosecha, así que el ajo está creciendo en sus exportaciones. Es uno de los pocos productos frescos que le está yendo relativamente mejor que los años anteriores. Otro complejo que está creciendo mucho, que no está en este caso Mendoza involucrado, es el oro y plata. Esto depende más San Juan principalmente, son las principales exportaciones de San Juan. Y hay un complejo que sí impacta mucho en Mendoza, que es el vitivinícola. Fíjate que las exportaciones vitivinícolas están creciendo un 2%, pero ese 2% no se debe a que estemos exportando más litros de vino, sino estamos exportando menos, pero a un precio mayor. Por lo tanto, es una situación media ambigua, ¿no? Crecen las exportaciones en dólares, pero cada vez mandamos menos litros al exterior porque tenemos malas cosechas de uva las últimas 2 temporadas. Sí. Y finalmente, ¿quiénes son los que están cayendo en las exportaciones? Cereales, que esto principalmente es maíz, que exporta mucho San Luis, pero en 2 complejos que Mendoza exporta y es importante para nuestra economía, como es el olivícola, aceite de oliva y aceitunas en conserva, y es el frutícola, peras, manzanas, ciruelas. Estos 2 complejos, olivícola y frutícola, reducen sus exportaciones este año, el olivícola de manera importante. El frutícola está en una crisis de varios años, ¿no? Con el tema también, como mencionabas recién, Brasil, que ha endurecido sus controles sanitarios. Así que ahí tenemos un foco, que tenemos una coyuntura adversa, pero es un problema más estructural, ¿no? Son sectores que vienen desde hace años con exportaciones con una situación muy compleja. Lo que conocimos hoy es un estudio recientemente que comparaba lo que pagaba Chile en muchos productos similares a los que exportamos nosotros, como frutas, vinos, y lo que paga Argentina para ingresar a mercados, Estados Unidos, Europa, China, y vemos que cuando queremos exportar nuestros productos tenemos que pagar aranceles para entrar a esos mercados y Chile ingresa arancel cero. Por lo tanto, esto es una asimetría competitiva muy compleja que hace de que Chile tenga un dinamismo mucho mayor en su comercio que el nuestro debido a este tipo de ventajas que tienen los mercados internacionales. Eso es un poco también lo que se conoció en palabras del presidente de ProMendoza esta mañana, Pérez Cuesta, que criticaba justamente esta política no existente o una política muy tibia en cuanto a la conquista de alianzas comerciales justamente de libre comercio que permitieran esquivar estos aranceles a los productos locales que compiten fuertemente con productos como los de Chile.
Exactamente, Chile es un país que solito ha ido negociando con todo el mundo tratados de libre comercio que son muy ventajosos para su sector agroindustrial, y Argentina ha sido un país que en los últimos años ha tenido un espíritu más cerrado junto con Brasil. Ha tratado de fortalecer el Mercosur, pero en miras hacia adentro y no con un espíritu de establecer tratados de libre comercio a nivel internacional. Ahora Argentina está intentando insertarse en el mundo, pero tenemos la traba de que no podemos negociar solos, tenemos que negociar en bloque, y no es lo mismo ponerse de acuerdo un bloque o un país con Argentina que primero 4 países del Mercosur con un determinado bloque como puede ser la Unión Europea. Las negociaciones con la Unión Europea empezaron desde hace más de 12, 13 años y están estancadas, ¿no?, por distintas razones. Así que ha sido bastante modesto el nivel de apertura de mercados internacionales que hemos tenido en términos de aranceles. Que esto es muy importante porque termina socavando la rentabilidad del sector exportador. Bueno, completísimo el panorama. Rodrigo González de la Fundación Ideal, muchísimas gracias por este análisis local y regional y también global de la realidad económica. Hasta la semana que viene. Nos vemos, Ricardo. Bueno, continuamos con la información en Unidiversidad Noticias y con respecto a noticias locales, sigue el debate por el conflicto sobre el río Atuel, las aguas del río Atuel. En estos últimos días se pronunció Sergio Alonso, director de Asuntos Jurídicos de General Alvear y representante de la Federación Agraria Argentina en la filial de General Alvear, sobre la postura de los regantes, de las personas que necesitan este recurso hídrico en el sur provincial. Puntualmente habló sobre la defensa que prestó o su opinión en cuanto a la presentación de Mendoza y de La Pampa frente a la Corte en su calidad de amicus curiae. Vamos a escuchar las palabras de Sergio Alonso respecto de su argumentación a favor de Mendoza. Nosotros hemos tenido el privilegio de poder hacernos escuchar en la Corte a través de Federación Agraria Argentina, filial General Alvear, que fue una de las elegidas para poder exponer en calidad de amigos de la Corte, este término que hemos estado escuchando durante estos últimos días, y que la posibilidad de que organizaciones o personas en forma individual puedan acercar la información a la Corte para que puedan resolver en este conflicto en especial. Desde la perspectiva del agricultor del sur mendocino, cuál es la realidad frente a la escasez de agua que trae el río Atuel, y cuáles son las consecuencias que puede traerle al agricultor del oasis del sur mendocino una sentencia de la Corte que implique disponer aguas hacia la provincia de La Pampa. ¿No? En primer lugar, hicimos saber la situación actual del agricultor del sur mendocino. A ver, de que este problema que tenemos con el agua lo tenemos ya desde la sentencia del 87. La sentencia del 87 de la Corte le daba derecho a la provincia de Mendoza a irrigar 75.761 hectáreas. Bueno, esas hectáreas nunca pudieron irrigarse, por más sacrificios que haya hecho la provincia de Mendoza y el productor. ¿Por qué hablamos de sacrificio? Porque, a ver, nosotros hablamos del río Atuel como que es un río de montaña, es un río que se alimenta de nevadas, de deshielo, entonces depende de la naturaleza. Entonces vamos a tener un año en donde las nevadas y las lluvias van a abundar y años de sequía, entonces hay que tomar todas las medidas que conduzcan a esa mayor eficientización del agua del río Atuel. Cornejo lo dijo, fue muy claro en su discurso. Cornejo dijo, en la provincia de Mendoza se ha hecho todo lo humanamente posible para eficientizar el agua. No hay ninguna árbol que no tenga una sequía que le conduzca el agua. No hay ninguna planta que no sea fruto de la mano del hombre. Entonces, este sacrificio el productor lo sabe y lo viene haciendo desde hace mucho tiempo. Y este sacrificio también se ve reflejado no solamente en lo que tiene que pagar, sino en que también le ha disminuido el agua que tiene para poder regar sus cultivos. A ver, nosotros arrancamos en la sentencia del 87, en donde el productor regaba cada 7 días y 6 horas. Tenía 4 riegos mensuales. Luego viene la crisis hídrica y por la crisis hídrica tuvo que regar menos. Entonces esos 7 días y 6 horas se tradujeron a 8 días. Entonces se le redujo ya un riego mensual.
Después, al final, con la crisis hídrica cada vez peor, se debieron seccionar los riegos y ya pasó a regar cada 16 días. Bien, entonces este problema que hablan los pampeanos, que tienen también lo tenemos nosotros, porque esta falta de agua repercute en la calidad, en el tamaño y en la cantidad de la producción que saca el productor del sur mendocino. Escuchábamos al director de Asuntos Jurídicos de General Alvear, Sergio Alonso, quien también se presentó como micus curiae de la provincia de Mendoza en el conflicto por el Atuel. Seguimos en Unidiversidad Noticias, vamos a una nueva pausa. Cuando regresemos, más información.